¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Día largo, ¿no? Pero bueno. Hermoso. Ahí nos metió un par de sacudones, Dios, como para ordenarnos y volver con todo el cajón de herramientas bien pulido, listo para entrenarnos en nuestro territorio, ¿no es cierto? Es muy lindo, la verdad yo me gozaba mucho y también iba entendiendo lo que Dios quería hablar sobre nosotros. Si tuvieran que decir en una frase, ¿qué les quedó de todo el día? Orar, dice el pastor. ¿Qué somos entonces? Chicos, después de todas las horas que nos clavamos acá adentro, intercesores. Nadie nos escucha. ¿Qué somos? Muy bien. Lo tenemos que repetir en voz alta para que nos lo creamos. Entonces, ¿qué somos? No tiburones, intercesores. Ya vi eso también. Bien, vamos a estar buscando la palabra en Efesios. Le decía el Señor qué hablar. Esta vez vine con menos papelitos, chicos, así que la idea es más concreta. Y el Señor me decía una sola palabra, unidad, unidad, unidad. Y venía, o sea, yo cuando Dios me tira una palabra, yo empiezo a indagar, voy preguntando, voy buscando. Y ¿cuándo fue? Ayer, a la mañana, salimos a pasear, que nos llevó acá la hermana de Sonrisa Tranqui. Nos llevó a pasear a la península Iroquí, que es donde están, los que bueno, son de acá ya saben, están los dos ríos juntos. La confluencia. Bueno, entonces yo dije, ¿qué es una confluencia? ¿Ustedes saben? ¿Sí? ¿Qué es? Donde se unen dos ríos. Ellos porque son de acá. ¿El resto de este grupo, ninguno de acá? ¿O no? Una palabra nueva del diccionario. Es un lugar, un punto de unión. Es un punto donde las cosas convergen. Y nosotros fuimos y nos encantó. O sea, yo amo la naturaleza y para mí ver todo aire libre es como sensación de libertad, de plenitud. Y nosotros nos quedamos admiradas del color de las aguas, de los árboles, pero el torrente, el caudal que había. Era impresionante la velocidad. O sea, en Córdoba hay ríos, pero no, ya sé, pastora, no es igual. De acá, viste, va diciendo nada que ver. O sea, ni compares. Está bien, pastora. Bellísimo. Entonces, como caminábamos, cuando empezamos a caminar con las chicas, le digo, chicas, no es que nos invitáramos a caminar, es preguntarle a Dios qué dice sobre Neuquén. ¿Qué dice Dios de esto, de esta imagen? Y detalles que nos tiraban era como que no era un lugar que era muy usado por el hombre, o sea, que no está tan invadido, más allá que está acá en la ciudad, no va tanta gente así como a amontonarse a estar. Y que se puede ir a estar en quietud, en meditación. Y cuando estaba ahí, el Señor me dictaba esto y me hacía ver esto, cómo dos fuerzas de ríos podían unirse en una sola y construir algo nuevo. Porque la chica igual que nos saludó ahí, que nos dijo, no es que acá inicia el río Negro, sino que acá empieza a unirse. Pero tiene que haber un punto de inicio, de algo que se va a reproducir más adelante. Y el Señor me llevaba a esto, que eso que vemos en la naturaleza, que pudimos disfrutar, es el ADN de Neuquén. Y el Señor me decía, es un lugar que todavía no fue tocado por el hombre, solo es paseo. Por eso hay que hacer una toma territorial. Hay que reconocer el territorio, hay que declarar legalidad y obediencia y soltar la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios de ese lugar? Y ahí resaltaba esto de la unidad. Y hoy escuchábamos en los talleres que en Belu fue que en un momento tiró la frase donde
decía que la adoración precede a una victoria. Y que la adoración honraba a Dios, pero abría caminos. Si nosotros nos pudimos deleitar con ese rincón que ustedes tienen acá en esta ciudad, imagínense cuando el río que sale de nuestro interior, porque tenemos un río en nuestro interior, ¿no es cierto? ¿Le dice la palabra? Empieza a converger o a hacer confluencia con el de tu hermano. No hay dos ríos ahí. Habemos más de dos ríos en una misma congregación, ¿o no? Pero a su vez, la congregación suma los pequeños ríos que hay en sus miembros. ¿Y qué pasa? Se puede unir al caudal de otra congregación, ¿o no? ¡Uy, muy bien! Y cuando se une al de otra congregación del mismo territorio, ¿qué creemos que pasa con las aguas? Crece y se hacen una. ¿Y qué hace? Es más fuerte el caudal. O si este viene medio pichón y este viene muy fuerte, ¿qué hace? Se equilibran y se mezclan y siguen siendo una. Y eso es lo que Dios está queriendo. Y por eso en Efesios 4 dice, Efesios 4:3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Ya nomás ahí nos puso en jaque. Mediante el Espíritu y en paz, dice. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Ese versículo y esos versículos es como que, ¿qué nos dice Dios? Se puede. Lo que fue deleitoso, a mí me decía, lo que fue deleitoso para vos es deleitoso para mí, cuando mi iglesia es una. El pastor ayer se tomó el trabajo de nombrar las diferentes congregaciones que hay acá, ¿no es cierto? Y esas congregaciones hacemos una iglesia, ¿o no? Acá no sale repetirlo, tenemos que salir a la calle y ser esa sola iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad refleja a Cristo. La unidad es tener a Cristo en el centro, no tener todo igual. Por eso hay congregaciones, por eso hay gracias. La unidad es en Cristo y desde Cristo. La expresión depende de la congregación que vos estés. No significa que es mala, es la gracia que hay en esa casa. Por eso la adoración honra a Dios, no la queja nuestra de dónde estamos. Por eso hoy en uno de los clamores, de los momentos de las antorchas, hubo un clamor que dijo, Señor, perdonanos por quejarnos, por criticar, por esto o el otro. Eso es lo que hace que no podamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Eso hace que las aguas no puedan ir en el mismo sentido. Y Dios ya nos demostró que se puede. Y no solo que se puede, sino que es deleitoso verlo. Me harté de sacar fotos. Así que imagínate Dios cómo debe sonreír cuando ve la iglesia que se ponen de acuerdo. Y no está diciendo sean iguales, es manténganse, y encima lo dice, manténganse, dice, primero dice el primer paso, hagan todo lo posible. O sea, porque encima sabe que no nos va a dar la medida. O sea, hagan lo que puedan, yo hago el resto. Como diciendo, vengan, lo pueden. Hay una parte que yo necesito de ustedes, el resto lo hago yo. Se asoció con el pueblo. Entonces, hagan todo lo posible. ¿Y qué pasa? Después dice, mantenerse unidos ¿en dónde? En el Espíritu. Y eso es nuestro deber. El agua que corría en esos bellos ríos
el Señor me decía, son corrientes de aguas de espíritu. Y esas aguas estaban limpias porque se ven hermosas. Pero hay un cuidado para que esas aguas estén limpias. Y eso es mi posible. Mi posible hace que mis aguas estén purificadas. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir a Dios que me voy a gastar mi vida. Y gastar mi vida no significa matarte como burro. Significa dejar de ser vos para que Él sea. Carácter, conducta, pensamiento. Despojarme de mí, menguar, porque lo dijimos encima. Lo peor de todo eso, que cantamos cosas y nos atamos de mano. Después que empezamos a meditar dije, ¿para qué lo canté? Bueno, sorry, ya lo cantamos. Hay que caminar en el Espíritu. Dios desde ayer hasta hoy nos dijo, es posible. Se puede. Acá no hubo cartel de congregaciones. Acá hubo una iglesia que quería entender cómo tener mayor comunicación con el Padre, ¿o no? Todos queriendo aprender a interceder, porque esa fue la disposición de nuestro corazón. Fuimos convocados por su Espíritu. Y algo que les decía de lo que Dios me había dicho era esto, que hay que hacer una toma territorial. Y esto es para la iglesia de Neuquén. Y eso es a través de la adoración y la intercesión. ¿Cómo lo hacemos? En la parte de abajo de casa de oración del taller decía arpas y copas. Tenemos un pequeño modelo. Ahora es cuestión de consultarle a Dios si es de esa forma o de otra forma. Una idea ya tenemos. Ahora falta que Dios lo habilite. Acá ya hay 2 o 3 pastores de Neuquén, ya hay unidad de 2 más. 2 o más, ¿o no? Entonces, ¿está lo posible al alcance de nuestra mano? Sí. El resto que nos vamos a otro territorio, también vamos a hacer toma territorial, pero desde los aires. Y esa es la unidad del Espíritu. Mientras ellos van caminando el territorio, nosotros desde nuestra ciudad contendemos acá, tomando los aires de Neuquén, declarando ríos de agua viva, ríos de unidad, entendimiento. Y que la unidad es un pozo que hoy destapó Dios. Porque eso fue otra cosa que Dios nos habló. Estaba charlando con Pame y le digo, Pame, ¿qué te habló Dios de Neuquén? Y me dice, veo cilindros, me dijo. Veo cilindros blancos. Lo anoté tal cual, ¿viste? Para no mandarme. Veo pilares que bajaban, circulares blancos, como cilindros así grandes. Y dice, y Dios, ella entendía esto, que Dios exponía en afirmación los fundamentos sólidos. Sin saber que yo iba a leer Efesios. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Que es evidencia de lo tapado. Es una identidad firme, con certeza de que son intercesores levantados en autoridad. Yo creo que por eso les pregunté qué somos. No es solo repetir porque todo el día nos hablaron de intercesión. Es asociarnos a la identidad. Así como nos aprendemos el sobrenombre de otros, nos tenemos que aprender que hoy quedó más que claro que somos intercesores. Y el desafío es convocar a otros a este ejército de intercesores. Porque ¿qué hace el ejército de intercesores? Guerrea. ¿Y cuál es la armadura del ejército de intercesores? Efesios. Efesios 11. ¿Qué dice Efesios 6:11, digamos? Si me parece que dije bien el versículo. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Y ahí sigue dando todo el detalle, ¿no es cierto? Pero dice, defiendan su posición. Defiendan su posición. Hoy el entendimiento que portamos o que Dios nos impartió fue que somos intercesores, que fuimos llamados a contender, y también nos posicionó que la batalla no es contra el hombre, es acá. Y eso es una conquista territorial. Por eso la llave es la adoración. Porque vos cuando adorás, no es que los músicos están al principio para rellenar un espacio. Se supone que ellos vienen con un entendimiento de lo que va a pasar en el ambiente espiritual cuando se reúne el cuerpo. O sea, si estos no están listos, los del pueblo, si lo entienden, lo tienen que llevar a un alineamiento. Porque están luchando acá. ¿Qué es esto? Los lugares celestiales, donde hay guerra. Y la primera guerra es por el entendimiento. Daniel le pasó eso. Y la otra es que todavía cuando guerreamos acá podemos ponerle nombre a lo que opera acá abajo y cómo se manifiesta. Entonces cuando nosotros guerreamos acá, batallamos y adoramos declarando que Dios es el soberano, el rey, el juez. ¿Qué hacemos? Le estamos recordando quién es. Y por eso los enemigos están acá. Por eso después podemos cantar un aleluya. Porque ¿qué significa aleluya? Gloria a Dios, pero en el otro significado, ¿cuál es? La victoria es que Dios te declaró los enemigos debajo de tus pies. El aleluya es decir, vencí. El aleluya es reconocer que no hay enemigo que pueda prevalecer porque Él ya los venció. Por eso es, cantamos un aleluya. Así como declaramos santo, que es la adoración celestial, donde nos lleva a reconocer la dignidad, el aleluya nos lleva a reconocer quién es el Rey de Reyes y el Juez de Jueces. Entonces ya pasa más que un gloria a Dios, que a veces lo metemos en cualquier lado. Es denunciarle acá arriba que ya está vencido. Entonces, tiro el dardo y cae, porque lo hace Dios, no nosotros. Y eso es tomarlo territorialmente. Yo gané acá y es cuestión de tiempo, se manifiesta acá. Yo tomé la victoria en el entendimiento, con la armadura, con la palabra. Por eso es necesario que los intercesores, o sea, que todos nosotros sepamos la palabra, porque si no, no tenemos armas. Porque ahí lo dice, ¿no? Dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Y vinimos hablando de la palabra y la misericordia, porque la justicia de Dios no es la nuestra. ¿Por qué? Porque la justicia nuestra no provoca unidad, la de Dios sí. Y Dios nos demandó ¿a qué? A provocar unidad. A mantenernos firmes en una posición para que todo lo que viene en el río y el caudal de Dios converja en nosotros y siga siendo Cristo. Y eso de que converjan los ríos significa que seguimos muriendo a nosotros. Porque cuando las aguas se mezclan, no hay un liderazgo de agua, es un torrente de agua. Y eso es la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está anhelando de nosotros. La oración territorial unida y legal nos permite unir al cuerpo de Cristo desde las respectivas gracias. Por eso le remarcaba a las congregaciones. Con el único propósito de entronar a Dios.
el gastar nuestra vida nos tiene que llevar a ese punto, entronar a Dios. Me gasto todo para que el nombre de Él sea puesto en alto. Isaías dice que fuimos creados para darle gloria a Él. Y yo creo que desde ayer hasta hoy, Dios nos mostró qué áreas no están glorificando su nombre. Dios nos confrontó con nuestra vida de oración y también nos confrontó con las huellas de religiosidad que tenemos en nuestro entendimiento. Porque los que estamos acá, la mayoría, tenemos años de cristianos. Y creo que si somos humildes y nos miramos, como el ejercicio que nos hizo hacer la chica Eve, y levantamos la mirada, creo que salimos más que conscientes que nosotros somos la traba para el mover de Dios en la tierra. ¿O no? Y ese es el punto. Uno, hacernos conscientes de que nosotros estamos trabando que ese caudal no bendiga a aquel que hoy tendría que estar glorificando a Dios. Porque nos estamos deteniendo en los conflictos y no en lo que es mantenernos firmes en una posición para que sea un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Porque nos estamos dividiendo en quién hace esto, cómo lo hace y por qué lo hace. Y en realidad es, gracias Señor, porque en aquel barrio hay una casa que glorifica tu nombre. Dale fortaleza para que siga levantando tu nombre en alto. Y si hoy podemos nosotros tener un poco más de luz o entendimiento en algunos temas, no es para jactarnos, es para, Señor, que ellos quieran conocerte como yo estoy aprendiendo a conocerte. Porque eso pasa en nosotros, estamos aprendiendo, no lo sabemos todo. Significa que empezamos a correr un poquito más fuerte la carrera. Pero nos arde en el corazón que Dios quiere una iglesia unida. Entonces mi pasión por Él y mi río va a querer unirse al río de su iglesia. Pero desde el Espíritu. No desde la fuerza, no desde los puntos en común. Sino desde la verdad que encastra y refleja al Hijo de Dios. Porque yo no puedo provocar unidad trayendo mi forma. Ya hay una forma establecida. ¿Y de dónde proviene esa forma? De lo que Dios te depositó en tu corazón, de la gracia que hay en tu iglesia, en tu congregación local, de tu ADN. Si hoy Neuquén, o Dios nos reveló que Neuquén tiene una gracia para que las aguas del Espíritu Santo converjan y provoquen a una unidad, a un renuevo. Sabemos que el agua, ¿qué hace el agua? Llega a rincones que cualquier otro material no llega, ¿o no? Entonces, ¿qué hay? Una gracia más fluida de provocar unidad, de impactar sectores que otros no han podido impactar. Si toman esta palabra que el Señor nos está soltando, es para inquirir y entender que hay una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque hay una gracia sobre esta ciudad para provocar unidad. De acá para afuera. ¿Por qué? Porque ya hoy hay lugares que no son de Neuquén y estamos acá. El Espíritu nos trajo, entonces sí se puede. Ya lo están ejecutando. Ahora hay que ser consciente de la responsabilidad que tienen de acá en adelante. Porque ya se mostró que lo están haciendo. Ahora tienen que mantenerse en esa posición sacerdotal y seguir bendiciendo al cuerpo de Cristo, de las congregaciones y de las otras provincias, y de ahí las naciones. Porque Dios va siempre de a pasito, porque nos va confiando más a medida que somos fieles. Y gobernar desde la intercesión o del entendimiento, ¿no?, de que portamos la armadura de Dios y que tenemos la correcta, no la armadura ajena, la correcta. Hace que nosotros podamos gobernar y nos lleva a la conciencia de que cuando hablamos de gobernar, no es imponer algo. Significa que yo gobierno desde el entendimiento, la luz y quien dirige mis pasos, que en
nosotros tendría que ser el liderazgo de Jesús. Y todo mi interior está sujeto a Él. Entonces, todo lo que puede llegar a pasar afuera, lo que el sistema produce, lo que los conflictos producen, no altera mi interior. Eso es gobernar. Que lo externo no me altera en lo que yo creo. Por eso dice, ceñidos el cinturón de la verdad. Que lo que pasa afuera no afecte tu verdad, tu fe, tu solo Dios. Tu frase de que estás gastando tu vida. Porque si lo que está pasando en tu exterior ya está condicionando tu adoración, tu toma territorial está cayendo. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a un sistema que hoy también nos enseñaba NASA. ¿Qué pasa? Que el acusador te empieza a decir no podés. ¿Cómo lo vas a resolver? Y ahí entramos a habilitar ansiedad, esto, el otro. Y todo eso que a veces se manifiesta en el cuerpo de Cristo es lo que opera a nivel social. Vos podés ir a tu trabajo y discernir qué está pasando. Y vos decidís si te afecta o no te afecta. ¿Quién gobierna ese ambiente? Y gobernar, como les vuelvo a decir, no es imponer, es modelarlo a Cristo. Que aunque la barca se esté moviendo, vos tenés paz porque sabés quién controla la barca. Eso es gobernarse por Dios. Que ante respuestas ásperas, tu carne se retiene y te acordás que Dios te dio dominio propio y no respondes. Porque el no responder glorifica a Dios. Y también, ¿qué hace? Que mantengamos nuestra posición. Y también, ¿qué significa eso? Que estamos haciendo lo posible para mantener la paz y la unidad, que es lo que Él nos demandó. Porque eso se construye desde la vida práctica. A veces diferenciamos lo espiritual de lo terrenal. No, yo soy un ser espiritual en este contexto terrenal. Por eso tengo discernimiento espiritual. Por eso puedo ver en la naturaleza a Dios. Por eso puedo ir a comprar y ver qué le está pasando al que me está vendiendo el pan. Por eso puedo ir y orar por un enfermo. Porque yo estoy entendiendo en el mundo espiritual lo que está pasando. Porque soy uno con Él. ¿Entiendes? Y a eso es lo que Dios nos está llevando. Y yo creo que hemos recibido un montón hoy. Y como para cerrar una idea, pero le voy a pedir a las chicas que estaban conmigo, porque una tuvo una visión y la otra Dios le confirmaba cosas, entonces digo, bueno, es el momento de impartirlo, porque eso es unidad. Yo entendí que mi río se tiene que unir con el de ella para soltar lo que Dios nos impartió sobre todos nosotros, porque aún ese mensaje que ellas puedan soltar también va a bendecir mi vida. Y para que nos quede presente es interceder, es velar por otros, gobernar por los deseos y pensamientos de Dios, es contender por lo que Él piensa, por las promesas que Él nos dio a nosotros, pero también por las promesas que Dios les dio a mi hermano. Al lado tuyo hay promesas de Dios. Atrás tuyo hay promesas de Dios. Y es nuestro deber contender por ellos también. ¿Por qué? Porque dice Dios que si nos alegramos con los que se alegran, es parte de mantenernos unidos también. Llorar con los que lloran. Pero también está en nosotros de contender por lo que Dios te mostró de esa persona. Porque es como el sentimiento de un tío que ve que su hijo crece. Que el hijo de su hermano o su sobrino creció y ganó cosas. Y vos te alegrás porque decís, che, qué lindo. Bueno, eso tiene que pasar con nosotros a nivel espiritual. Entonces el desafío que Dios me entendía, pasen chicas, entonces ya cuentan. Lo que Dios me decía era esto, o sea, la unidad va a venir por la libertad que le den al Espíritu que hay en ustedes. La velocidad del avance de mi reino desde este territorio va a ser a medida que ustedes tengan consciente del caudal de agua que liberan. Pero el primer punto es mantenernos en la posición, unidos desde el Espíritu,
¿Para qué? Para llegar a la medida de Él. Pero es entre todos. No podemos solo, pero sí una parte yo puedo para que Dios la potencie con el agua del otro. Hola, iglesia. Bueno, no sé cómo va a salir esto, pero lo que yo recibía cuando estábamos haciendo casa de oración, este turno que tuvimos, que creo que para algunos fue algo muy nuevo, novedoso, que capaz no lo habían hecho nunca. Y de verdad te bendigo, Belén, por traer este diseño a la iglesia, que es un diseño celestial. Y nada más quería, o sea, como que yo decía, Señor, ¿qué digo? Porque yo lo oraba y diferente es orarlo que tener esto como la carga de impartirlo. Así que quiero que vayan todos a su Biblia porque así lo ven ustedes con sus propios ojos, ¿sí? Vayan a Apocalipsis 5. Yo voy a leer la NTV, que creo que es, con esa es la que estaba orando esto, así que Apocalipsis 5, desde el versículo 8. Voy a leer. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ok, el que tomó el rollo es el Cordero. Cordero es Jesús. Tomó el rollo, el de la mano derecha del Padre, tomó el plan, tomó la voluntad del Padre, ¿sí? Y lo tomó en su mano y dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cuando Él hizo esto, Él hizo una acción, ellos se postraron. Y cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces se postraron, cada uno tenía arpa, llevaban copas de oro. ¿Y qué había dentro? Incienso, que son oraciones, ¿sí? Nos dice lo que son. Incienso es oración. Dice del pueblo de Dios. Algunas versiones dice de todos los santos, de todos los que fuimos llamados y comprados con la sangre del Cordero. Todas las oraciones están reunidas en esas copas, ¿sí? Y dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ok, esto es un canto. Esto es un canto. Estos seres vivientes, los 24 ancianos, mientras están postrándose, cantan este nuevo canto. Tú eres digno. Tú eres digno de tomar el plan del Padre. Tú eres digno de tomar este rollo, desatar los sellos, traer que después lo van a leer en Apocalipsis, pero es juicio sobre lo que el Señor dijo que no está bien y trae justicia a la tierra. Parte de eso es la recompensa que estamos esperando que el Cordero traiga. Entonces dice, tú eres digno, y este es un canto que es nuevo, ¿sí? Versículo 11. Entonces volví a mirar y oí voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Entonces ya no eran solo los seres vivientes y los ancianos, ahora se unieron millares y millares de ángeles, ¿sí? Esa es la dinámica que está ocurriendo aquí. Habían seres vivientes, 24 ancianos y ahora millones de ángeles. Y ellos cantaban un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder
y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y esto iba creciendo. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Amén es hacemos acuerdo, sí, así sea, hacemos acuerdo con esta verdad. Entonces, lo que podía ver es que nosotros estábamos ahí cantando en este turno y algo estaba sucediendo. Nosotros estábamos entregándole al Cordero lo que Él merece recibir: bendición, honra, alabanza, acción de gracias, las riquezas, el poder, la sabiduría. De lo que tú nos has dado, nosotros te damos. De lo que tú nos has dado tanta bendición. Nos diste tu sangre, nos diste acceso a este trono, nos diste tanto, Dios. No éramos dignos, pero tú nos diste y ahora te damos. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cada vez que cantamos. Eso es lo que ocurre cada vez que nos juntamos. Nos decimos, bueno, voy a la iglesia el domingo. No, hay más que eso sucediendo. O no sé, estás en tu casa limpiando la casa y pones una adoración. Hay algo que está ocurriendo. Te estás uniendo a adoración que está sucediendo ahora, diciendo: Él es digno. Él es digno. Pero a la vez venía esto. Estábamos ahí en el turno, ¿cierto? Están Belén cantando, los adoradores, nosotros, los intercesores, y esa dinámica que está aquí, arpa y copa, estaba sucediendo. Estaba la música y oración. La música y oración. Y eso tiene que ser, va a ir creciendo. Yo esto profetizo, va a crecer este movimiento de arpas y copas. Adoración, intercesión. Y va a ser un cántico nuevo, Belén. Un cántico nuevo. O sea, más allá de canciones, más allá de qué vamos a cantar el domingo, qué vamos a cantar, no sé, en la reunión de oración. Vamos a cantar un cántico nuevo. Porque Él es digno. Y de lo que recibimos, le damos. Y esto va a crecer. Y nos vamos a unir a millones de ángeles, y nos vamos a unir al cántico de los redimidos, y nos vamos a unir al cántico en Neuquén, en Córdoba, en Buenos Aires, todos unidos cantando un cántico que es nuevo. Amén. Hola. Bueno, mientras estábamos también en el turno de Casa Oración, también hubo una visión y tomé nota, la quiero leer tal cual, no quiero agregar ni quitar nada de lo que Dios mostraba. En ese tiempo fue un momento de adoración donde había, como yo podía sentir en el espíritu, que a través de tu adoración había un irrumpimiento acá y algo como que se abrieron con puertas y algo fluyó. Hubo un quebranto en muchos, hubo muchas personas que podíamos ver el discernimiento cambiado y claro. Y en esa visión Dios quitaba vestimentas en cada uno de nosotros. Era un acto que incomodaba porque nos estaba sacando las prendas, avergonzaba. Era como una exposición que no nos gustaba, pero era necesario. Nosotros, en nuestro entendimiento humano, podíamos sentirlo así como incómodo, como no nos gusta, esto no está bueno, me están mirando. Era como que nos veíamos desnudos, literalmente. Pero Él, en ese momento, nos veía como en el Edén, cuando nos paseábamos sin necesidad de taparnos, sin necesidad de tapar nada. Y en ese momento pude ver una tela grande con la cual se confeccionaba el vestido de la novia. Una tela grande donde cada uno de nosotros tenía su parte. Y se vestían a cada uno con ella. Cada uno tenía un pedacito de esa tela. Era una tela sin mancha. Y eso era un símbolo de revestirnos en santidad y pureza.
en vínculos de unidad y de sanidad, para que podamos quepar en la talla del vestido de la novia. ¿Vieron que a veces en la confección el alfiler puede pinchar? ¿Vieron que hay anécdotas de que el alfiler pincha por acá, hay que cortar por acá, queda grande, queda chico? Pero es necesario hacerlo. Y quizás lleva tiempo, y es incómodo, y es engorroso, pero es necesario porque ese vestido necesita ser confeccionado por todos nosotros. Dios quitaba las vestimentas de las tramas con las que se fueron confeccionando cada una de las iglesias y las visiones. Eso fue algo que me marcó, como que para hacer una sola prenda de vestir, la misma que era para todos, y era el vestido de su novia. Se los queríamos compartir. Gracias. Creo que sí, los músicos, si quieren, pueden pasar. Creo que Dios nos está llevando en la dirección de cuál es la adoración corporativa que hoy está anhelando. Cómo sellar todo lo que hemos recibido. Dios nos guía a una intercesión y a una adoración de dignidad. Vuelve a marcar arrepentimiento, pero Él nos dice es necesario el proceso. Y mientras ellas hablaban, se me venía lo que habla en Corintios cuando habla de que se construyeron cosas, pero en esto que había, yo me lo imagino así, como que se creó todo un barrio espectacular. Y vino el dueño de la obra y se paró en la punta y dijo, se ve bello, pero yo voy a probar qué solidez tiene. ¡Sac! Prendió fuego todo. Solo queda lo que habla de dignidad de Él. Solo queda lo que está en acuerdo al vestido de la tela de novia, de la tela de la novia. Aunque es vergüenza, porque muchas veces vamos a sentir que Dios nos humilló exponiéndonos. Pero Dios nos dice que es necesario. Es necesario. Porque todo proceso de padecimiento lo termina glorificando a Él. Y a su vez nos lleva a esta posición. Valió la pena. Porque, ¿qué dice Filipenses 2? El digno, el único digno, el único merecedor de abrir el rollo, de guiar un cántico nuevo, se despojó y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. Él padeció y no lo merecía. Y nosotros entramos en conflicto cuando Dios nos confronta, porque tenemos motivos que no lo glorifica a Él. Porque tenemos acciones que no declaran la dignidad del Hijo. Porque tenemos oraciones que no están alineadas al cuerpo de Cristo. Y Dios nos vuelve a decir, tomen la posición. Manténganse firmes, se puede. Hagan su parte, porque Él ya lo sabe que vamos a fracasar, somos humanos. Él ya lo dijo. Pero intentalo hasta tu límite. Yo ahí me encuentro con vos y yo me fortalezco en tu debilidad. Pero Él necesita nuestra humillación. El que esto que cantamos, que me gaste mi vida, realmente sea una gastada, pero de la frente en el piso, de la humillación que tenemos. Porque aquel que era digno está esperando que yo haga mi parte para que Él venga. Entonces yo creo que hoy es un momento de, como nos decía Nani, que el Señor nos remarcaba, de agarrar el incienso que hay dentro de nosotros, tomar una posición y empezar a declarar la oración retenida en tu espíritu. No esperes que ellos empiecen a cantar.
No esperen que de al lado cante, ore. Es tu incienso, es mi incienso, es mi posición y es mi declaración. Es decir, Señor, quiero declarar ese cántico nuevo. Iglesia, reacciona. Iglesia, reacciona. Tu posición, tu intercesión. ¿Saben qué es? Abrí tu boca. No me sigas escuchando a mí. Abrí tu boca, soltá tu clamor retenido. Señor, en esta hora declaro espíritu de revelación y sabiduría. Nos alineamos a esta palabra que hoy nos acabas de soltar. Señor, tomamos esta posición sacerdotal y queremos declarar el incienso retenido en nuestro espíritu. Señor, hoy toda traba en el espíritu para fluir en una intercesión pura y genuina se quiebra. Señor, nos asociamos a la verdad declarada sobre este territorio. Nos posicionamos para hablar de la dignidad del Hijo, para declarar la verdad del Cordero, para declarar que sos Rey, que sos soberano, que en ti lo podemos todo. Señor, purifica el caudal, purifica los ríos internos. Oh Señor, trae libertad, toda falta de
nos llevas a una vida dependiente de tu Espíritu. Gracias porque hoy nos recordás que tenemos todo lo necesario para caminar. Gracias porque hoy nos renovás, porque levantás nuestros brazos, porque nuestra cabeza está erguida para ver que vos venís, para ver que vos reinás, para ver que necesitamos del cuerpo. Señor, gracias. Gracias, Amamamaye. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por este sello. Gracias por recordarnos la identidad sacerdotal. Gracias porque sos digno.